Sean bienvenidas y bienvenidos. En el presente video vamos a resolver ejercicios de la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Sí? Iniciamos con el primer ejercicio. Nos dice un compuesto tiene la siguiente composición centesimal: 83,0% de potasio y 17,0% de oxígeno. Lo primero que vamos a hacer es, antes de calcular la fórmula empírica o la fórmula molecular, es comprobar que el porcentaje sea el correcto. ¿Sí? Con esto me refiero a lo siguiente. Como nos dice, 83% de potasio. Después nos dice que también hay un 17% de oxígeno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para comprobar que el porcentaje es correcto, debo hacer la sumatoria de los porcentajes. Y al hacer la sumatoria de los porcentajes, este me tiene que dar 100%. ¿Ya? Bueno, en este caso sí da 100%, ¿no? 83 más 17 es 100%. Por lo que una vez verificado los porcentajes, puedo proceder a obtener lo que es el inciso A, la fórmula empírica. Una vez trazado una línea para ordenar el ejercicio, empiezo con los elementos. Voy a colocar lo que es el potasio, también el oxígeno, un poquito al centro, y bueno, para denotar que estoy trabajando con cada uno de los elementos. Para iniciar este ejercicio lo que necesito es colocar el porcentaje, ¿sí? El porcentaje, y dividirlo entre su peso atómico, que está en la tabla periódica de los elementos. En el caso del potasio, el peso atómico redondeado es 39, ¿sí? 39. En el caso del oxígeno hago lo mismo, coloco el porcentaje y lo divido con su peso atómico, que es 16 según la tabla periódica. Una vez hecho esto, agarro la calculadora e ingreso estas divisiones, ¿sí? 83 dividido entre 39, 83 dividido entre 39 me da 2,128. 17 dividido entre 16 me va a dar por resultado 1,062. ¿Sí? En esta parte cabe recalcar que es conveniente manejar 3 decimales para una mayor exactitud. En otras palabras, los resultados de la primera división en ambos casos se recomienda que se maneje 3 decimales o se redondee a 3 decimales la respuesta. Vuelvo a colocar el signo igualdad más adelante, perdón. ¿Por qué el signo igualdad? Porque voy a hacer una división más en ambos casos, una división más. Los voy a dividir una vez más. Entre los dos resultados que he obtenido, 2,128 y 1,062, tengo que ver cuál de los dos es el menor. En este caso, obviamente, 1,062 es el menor entre ambos. Entonces yo escojo el menor, que en este caso es 1,062, y divido a ambos por ese número, ¿sí? Por el menor. Es decir, a ambas respuestas divido por el menor. Reitero, ¿no? Tengo mis respuestas, escojo el menor y este número coloco en ambos para que se puedan dividir las respuestas que he obtenido previamente. 2,128 dividido entre 162 me da en la calculadora 2,000 y bueno, algunos números más. Entonces, en este caso sí puedo manejar, en el último caso, el redondeo a 1 o 2 decimales dependiendo de cada ejercicio. En este otro caso, 1,062 dividido entre 1,062 sigue siendo el 1. Si el número dividido entre el mismo número va a ser 1. Ahora, este mi resultado lo expreso de la siguiente manera. Me está diciendo que en la fórmula empírica el potasio tengo 2 átomos y en el oxígeno tengo un átomo. Entonces yo anoto potasio
Y como me dice que tiene 2 átomos de potasio o 2 elementos, entonces yo coloco el número 2 como subíndice, ¿sí? También paso al oxígeno y me dice que es el número 1. Entonces yo agarro el número 1 y lo coloco al oxígeno, pero recuerden que en nomenclatura el 1 se sobreentiende, no se anota. Así que ahí sobreentiendo que está el número 1. Entonces el elemento que he llegado a formar es el óxido de potasio o el óxido potásico. Este es el resultado del inciso A. Esta es la fórmula empírica. ¿Sí? Esta es la fórmula empírica. Ahora pasamos al inciso B. Para resolver el inciso B, que dice calcular la fórmula molecular si el peso molecular es de 282 gramos sobre mol, lo que tengo que hacer es partir de la fórmula empírica. Entonces, tengo acá la fórmula empírica para iniciar. ¿Qué es lo que tengo que hacer con la fórmula molecular? Sí, la fórmula molecular, el procedimiento me indica que lo encierro entre paréntesis y le coloco el subíndice N. Muy bien sabemos que cualquier elemento que está entre paréntesis o compuesto, si hay un subíndice fuera del paréntesis, afecta en cantidad a los elementos que están dentro del paréntesis. Entonces, para hallar la fórmula molecular, lo que necesito hallar es el valor de N, saber cuánto vale N. Para esto utilizo esta fórmula, está acá, ¿sí? Que me dice que el valor de N es igual al peso molecular de la fórmula molecular dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Ahora, yo voy reemplazando datos. Esto lo coloco igual. ¿Cuál es el peso molecular de la fórmula molecular? Esto me lo da en el ejercicio. Si retrocedemos un poco, acá en el inciso B me dice calcular la fórmula molecular si el peso molecular es de 282 gramos sobre mol. Este es el dato del peso molecular, ¿sí? Del peso molecular de la fórmula molecular. En otras palabras, 282 gramos y es un dato que nos brinda el ejercicio. Coloco lo que es la línea de división y ahora necesito colocar lo que es el peso molecular de la fórmula empírica, es decir, de lo que hemos hallado. Para esto es necesario sacar el peso molecular del K2O, es decir, de 2 potasios y un oxígeno, de lo que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, recordemos, peso molecular, nosotros agarrábamos los elementos, agarrábamos por decirles aquí abajo, están entrando ambos elementos que conforman el compuesto. Voy colocando 2 puntos, ¿no? Para poder indicar a cuál pertenece. Y bueno, coloco las cantidades. Peso molecular, tengo 2 potasios y acá que se sobreentiende tengo un oxígeno según los resultados, ¿no? De la fórmula empírica. 2 potasios y un oxígeno. Cada uno lo debo multiplicar por el peso atómico según la tabla periódica. El potasio tiene 39 y el oxígeno tiene 16, recordaremos eso, ¿no? Hago la multiplicación, 2 por 39 es 78 y 1 por 16, bueno, sigue siendo 16. Posterior a esto tenemos que realizar la suma de los resultados de las multiplicaciones, ¿no? 78 más 16 viene a ser 94 gramos sobre mol. Ya, 94 gramos sobre mol. Entonces, este sería el peso molecular de la fórmula empírica óxido de potasio o K2O. Ahora, si este es mi resultado, entonces esto es lo que tengo que colocar como divisor en la fórmula con la que estoy trabajando, en acá, 94. Entonces yo agarro lo que es la calculadora y hago la división. 282 dividido entre 94 me sale 3. Sí, me sale 3. Perdón, un 3 más grande, me sale 3.
de esta manera. Y bueno, este es el valor de n. O sea, n es igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí arriba? Vuelvo a copiar el compuesto. Copio el compuesto KO2. También lo vuelvo a encerrar entre paréntesis. De esta manera. Y bueno, en vez de n, ahora coloco el número 3. ¿Sí? Y el siguiente paso es multiplicar con cada uno de los subíndices de los elementos que están dentro del paréntesis. ¿Ya? En este caso vuelvo a colocar lo que es potasio y vuelvo a colocar lo que es oxígeno. Y hago las multiplicaciones respectivas. 3 por 2 viene a ser 6. Tengo 6 potasios. Ahora voy con el oxígeno. 3 por 1 es 3. Entonces aquí tengo 3 oxígenos. Esta es mi fórmula molecular. ¿Sí? Esta es la fórmula molecular. Mi 8 resultado. Esta es la respuesta al inciso B. Vamos con un segundo ejemplo o ejercicio que nos dice un compuesto orgánico está conformado por 1,6% de hidrógeno, 22,2% de nitrógeno y el resto de oxígeno. Al igual que el anterior, primeramente verificamos el porcentaje y bueno, tenemos que 1,6% de hidrógeno. También tenemos 22,2% de nitrógeno y bueno, el resto de oxígeno. No nos dice la cantidad. Cuando tenemos esta situación y tenemos un elemento en donde no se nos dice cuánto es el porcentaje de uno de los elementos, lo que tenemos que hacer es deducirlo. ¿Sí? ¿Cómo lo deducimos? Sabemos que la sumatoria de los tres nos tiene que dar 100%. ¿Sí? Ese es el resultado. Entonces, ¿cómo yo hago esta deducción? Yo agarro mi calculadora y coloco 100 menos 1,6 menos 22,2. Perdón, 22,2. ¿Sí? Y esto me va a dar por resultado 76,2. ¿Qué es lo que he hecho en esta parte? El total, al total, la respuesta que nos debe dar por total, 100%, le he restado los otros porcentajes que el ejercicio nos ha dado como datos. Es decir, 100 menos 1,6 y menos 22,2. Entonces, haciendo esto yo puedo obtener lo que es 76,2% por respuesta. ¿Ya? Ahora, si yo quiero comprobar esta situación, bueno, vuelvo a hacer esta sumatoria. Y al hacer la sumatoria de los tres elementos, 1,6, 22,2, 76,2, me va a dar por resultado 100%. Entonces, pasamos a lo que es la parte de la resolución. Ya hemos verificado el porcentaje. Hago una línea divisoria y empiezo. Anoto primero los elementos que están participando. Está el hidrógeno, está el nitrógeno y está el oxígeno. Cada uno voy anotando. Una vez anotado los elementos, voy anotando lo que es el porcentaje. Del hidrógeno tenía 1,6%, solamente el número. En el nitrógeno 22,2 y el oxígeno 76,2. Entonces, no hago la línea de división porque lo primero que vamos a hacer es dividir a cada uno de los porcentajes y los vamos a dividir por su peso atómico de cada elemento según la tabla periódica. En el caso del hidrógeno, su peso atómico es 1. Entonces lo divido entre 1.
En el caso del nitrógeno su peso atómico es 14 y del oxígeno su peso atómico es 16. Entonces tengo 3 divisiones, las cuales las voy resolviendo con ayuda de la calculadora. 1,6 dividido entre 1 va a ser 1,6. ¿Sí? Después de esto tengo 22,2 dividido entre 14. Me va a dar por resultado 1,586. ¿Sí? 1,586. Paso al siguiente y tengo 76,2 dividido entre 16. Me va a dar 4,762. Y reitero, ¿no? En esta primera división es mucho mejor si se mantiene con, o se trabaja con 3 decimales. Acá tiene un decimal porque 1,6 dividido entre 1, bueno, va a seguir siendo 1,6. Pero en este caso me da más decimales. Entonces, para mayor precisión, en la primera división, reitero, es mejor trabajar con 3 decimales. El siguiente paso, tengo que dividir a una segunda división a cada una de las respuestas que he obtenido. Coloco las divisiones y de los 3 resultados tengo que escoger cuál es el menor entre 1,6, 1,586 o 4,762, y el menor vendría a ser 1,586. No es 1,6, valga la aclaración. Sí, aquí es como decir 1,600 si ustedes quieren, y aquí 1,586. Entonces el menor vendría a ser 1,586. Y como este es el menor, entonces a cada respuesta lo voy a dividir a toditos por el menor, ¿sí? Por 1,586 a todas mis respuestas. Coloco el signo igualdad, el signo igualdad, el signo igualdad y el signo igualdad, y uso la calculadora. 1,6 dividido entre 1,586 me da por respuesta 1,00 y más números. En este caso les decía, en la segunda división se puede manejar el redondeo a un decimal o a 2 decimales, ¿sí? Dependiendo del ejercicio. En este caso lo vamos a manejar sin decimales, ya, a 1. Después 1,586 dividido entre 1,586 va a ser 1. Dividido entre el mismo número nos da por resultado la unidad. 4,762 dividido entre 1,586 me va a dar por resultado 3,00 y algunos números más. Redondeado me va a dar el número 3. Entonces, ya teniendo estos 3 datos, yo ya puedo formar lo que es el compuesto inorgánico. Anoto los elementos: hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y me fijo, tengo un hidrógeno y un nitrógeno. Recuerden que el número 1 al hidrógeno y al nitrógeno no lo notamos porque el 1 se sobreentiende que está en ahí. Y tengo el número 3 en el oxígeno, ese sí lo notamos. Entonces, este es mi compuesto inorgánico, es el ácido nítrico. Este vendría a ser la fórmula empírica, ¿sí? La respuesta al inciso A. Esa es la fórmula empírica. Pasamos a la fórmula molecular y recordemos que para iniciar con la fórmula molecular debemos partir de la fórmula empírica. La fórmula empírica ya está acá, nos dice, bueno, ácido nítrico es lo que teníamos. Recuerden que uno de los primeros pasos es encerrar al compuesto entre paréntesis y, bueno, colocarle el subíndice n. Y el trabajo de fórmula molecular es averiguar cuánto vale n. Entonces, para esto aplico esta fórmula, ya lo hemos aplicado. N es igual a peso molecular de la fórmula molecular y el peso molecular de la fórmula empírica. El peso molecular de la fórmula molecular está en el ejercicio. Si retrocedemos, tenemos acá en el inciso B que dice calcular la fórmula molecular. Si el peso molecular es de 126 gramos sobre mol.
Entonces yo me recuerdo ese dato y esto es lo que va en la parte superior porque es el peso molecular de la fórmula molecular. El siguiente paso es hallar lo que es el peso molecular de nuestra fórmula empírica, la que hemos hallado en el inciso A. Entonces, para hallar la fórmula, recuerden la fórmula molecular de un compuesto, el peso molecular, perdón, de un compuesto, debemos colocar lo que es los elementos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Posteriormente colocamos las cantidades y tenemos, recuerden, un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Entonces yo tengo un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. En los 3 casos debo multiplicar por el peso atómico que se encuentra en la tabla periódica. Sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1, el nitrógeno es 14 y del oxígeno es 16, ¿no? Los pesos atómicos con los que estoy trabajando están redondeados por si acaso, ¿sí? O sea, es decir, no tienen decimales. Entonces voy trabajando 1 por 1, luego la multiplicación es 1, 1 por 14 viene a ser 14, 3 por 16, 48. Una vez que tengo las multiplicaciones hechas, hago la sumatoria. 48 más 14 más 1 o 1 más 14 más 48 me da por resultado 63 gramos sobre mol. Y este sería el peso molecular de nuestra fórmula empírica, que es el ácido nítrico. Entonces, esta respuesta es la que yo tengo que colocar en la fórmula como denominador para la división. 126 dividido entre 63 me va a dar por resultado el número 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo vuelvo a copiar esto. Vuelvo a copiar todo lo que es la fórmula empírica encerrada entre paréntesis. Voy anotando de esta manera. Y bueno, en vez de n, el valor en vez de n viene a ser 2, según el resultado que me ha dado la fórmula, ¿no? Para poder hallar n. Entonces el último paso es simplemente realizar las multiplicaciones entre subíndices, ¿sí? El que está fuera del paréntesis con los que están dentro del paréntesis. En este caso tengo 2, el hidrógeno tiene 1, 2 por 1 viene a ser 2. En el caso del nitrógeno igual es 1, 2 por 1 viene a ser 2 nitrógenos. Y en el caso del oxígeno, 2 por 3 viene a ser 6. Esta sería la respuesta al inciso B, que nos pide ya la fórmula molecular, ¿sí? Espero que este video les haya sido de mucha utilidad.